Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos la quinta sesión abierta de aprendizaje y bueno, recuerden que estamos en la tercera semana de propedéutico de su grupo G73. El día de hoy lo que vamos a ver es el antes, por decir, y el después, ¿no? En cuanto a la educación recibida y en comparación precisamente con la que ustedes van a obtener con el modelo educativo de Prepa en Línea C. Vamos iniciando con los aprendizajes esperados. Identifica, cuáles son como los objetivos, identificar las características, metodología y estructura del modelo educativo de Prepa en Línea C mediante la comparación de la educación recibida previamente. Este punto lo vamos a hacer con el ejemplo de la educación que yo recibí. ¿Ok? Y otro de los objetivos o aprendizajes esperados es que ustedes van a definir las estrategias para alcanzar sus metas y objetivos educativos con base en el modelo educativo de Prepa en Línea C. ¿Ok? Vamos revisando. Tenemos la actividad integradora 5 que trata precisamente de las preguntas guía, ¿no? Más que no se trata de las preguntas guía, perdón. La actividad 5 van a realizar ustedes un cuadro comparativo. Este cuadro como tal, que es una tabla de Excel, te la proporciona ya por default el documento maestro que ustedes deben de descargar. ¿Cómo voy a entregar la actividad? Que así se llama como ese apartado, ¿no? Que debo de entregar. Y es el documento que ustedes descargan tal cual y que le llamo yo documento maestro. Este documento en la primera parte que viene precisamente, no sé si sea color coral o color naranja, pero en la segunda parte viene en color azul. Esa es la parte que ustedes van a contestar. Toda la primera parte, la que está en otro color, diferente al azul, es el ejemplo de cómo deben ustedes contestar. ¿Ok? Bueno, aquí las preguntas guía que están al lado izquierdo es participación del profesor. ¿Cómo era que te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar y cómo se dirigía a los estudiantes? Bueno, pues vamos viendo la primera pregunta. ¿Cómo me enseñaban a mí en primaria, secundaria? Sé que les llevo muchos años y bueno, a mí me tocó una educación tradicional, un tanto, ¿qué les podría decir? Muy recia, ¿no? Así le podríamos, creo que sería la palabra, muy recia. Nos enseñaban tal cual en un aula, había dos grupos por cada grado, ¿no? El A y el B. Y había por cada grado alrededor de 100 alumnos, o sea, 40, 50 más o menos alumnos por grupo, si no es que 60 incluso. Las bancas, aquí recuerdo, realmente es como agradable recordar eso, eran bancas que eran de dos, o sea, por pares, ¿no? Y eran de madera. En la parte superior, que viene siendo donde es la mesa, ¿no? Se levantaba, ¿no? Y ahí podíamos guardar como libros o cuadernos. Y teníamos un receso, un recreo, no receso, era un recreo como a la mitad del día, donde, bueno, pues era como tipo desayunar y bueno, no recuerdo si nos turnaban para salir al recreo o no, no me acuerdo. Pero aquí la cuestión es cómo se nos enseñaba. Había un maestro, maestra, uno u otro, que nos daba el 90% de las materias. Español, matemáticas, ciencias sociales, naturales, civismo, no sé, y más, ¿no? Y este maestro pues era el que nos decía de qué manera íbamos a estar trabajando, será una normativa de alguna forma general, donde por ejemplo para participar en clase era levantando la mano y ya él elegía a quien daba la pauta.
En cuanto a las actividades que nos pedía realizar, la mayor parte eran resúmenes, cuestionarios, ya sea que el maestro nos daba para nosotros investigar, o sea, buscar las respuestas en los libros de texto que teníamos, o bien nosotros hacer el cuestionario, junto con o sea, el cuestionario de pregunta-respuesta, ¿sí? La mayor parte, y que no era una actividad que me gustara tanto, era hacer como los resúmenes, ¿no? O la copia de lo que estaba diciendo poniendo en el pizarrón. Todavía me tocó a mí esta cuestión del pizarrón y el GIS. En cuanto a cómo se dirigía con nosotros, insisto, era levantando la mano y nos daba la pauta. Y sucedía en secundaria. Ahí cambiaba bastante, porque acá tenía un maestro por cada materia, ¿ok? Entonces había una normativa para cada materia, porque eran distintos los maestros. Y había ya no bancas de 2 personas, sino había bancas individuales, ya como tipo metal, no sé qué tipo de material era, si era tipo aluminio, pero pues no creo que hayan sido aluminio. ¿Qué más? Y igual se nos daba la pauta, levantando la mano, nos dejaban platicar de vez en cuando, quizás al final de las actividades que ya habíamos concluido. Y la mayor parte de las actividades que hacíamos era igual, cuestionarios, a lo mejor ya hacíamos como más trabajos en equipo, cuestionarios, claro está, resúmenes, investigación, un poquito más ya nos pedían, donde a mí todavía me tocó ir a las bibliotecas, ¿no? A investigar sobre cierto tema. Bueno, tanto en primaria como en secundaria, el rol del maestro era 100% activo. El rol del estudiante era pasivo. Lo que el maestro te da, con eso tú te quedas y haces los resúmenes y trabajas sobre eso. Muy pocas veces se nos pedía investigar por nuestra cuenta y llevar la información que habíamos encontrado. Pero bueno, insisto, sí me tocó ir a bibliotecas para consultar ciertos temas. Era interesante ir a las bibliotecas. ¿Qué más? Hacíamos uso del pizarrón en ambas partes, o sea, en ambos periodos, o primaria, secundaria. Okay. E insisto, esta cuestión del rol. El rol del maestro era activo totalmente. Okay. Vamos viendo, siguiente parte, cómo era la participación del estudiante. ¿Qué tipo de actividades realizabas en clases? Ya lo mencioné, es muy en ambas partes. En ambas, tanto primaria como en secundaria, eran actividades en clase y tareas aparte, las cuales realizábamos de manera individual la mayor parte del tiempo, ¿no? Y muy pocas veces nos pedían maquetas. Muy pocas veces. Pero bueno, ya había como un poquito de más actividad distinta, ¿no? Un poquito más diversa. ¿Qué más? ¿Cómo interactuábamos con nuestros compañeros en el salón de clase? Pues bueno, en este caso sí me tocó estar en una escuela presencial. He de decir que yo estuve en dos turnos, en el matutino y en el nocturno en la primaria, y en la secundaria estuve en el vespertino. Eso era distinto porque en la noche, en la primaria, me tocó que fuera, que hubiera alumnos de distintas edades, no acordes realmente a la mía. Entonces eso era como para una cuestión de regularización. Y en la secundaria todos éramos como la mayor parte de edad similar. Bien, vamos viendo. Esta sería la educación previamente recibida. ¿Okay? Ahora,
En esa actividad 5 tendríamos que continuar con la educación que tú recibirías o cómo la recibirías en Prepa en Línea SEP. Si ubicamos el rol, aquí no hay maestros, aquí hay facilitadores o agentes virtuales, que en este caso soy yo. Y entonces aquí, si se dan cuenta, yo no doy, como agente virtual, yo no doy clases magistrales. Si se dan cuenta, voy contestando las dudas, viendo las observaciones, o más bien haciendo las observaciones de las actividades y comentándoles aquí cuáles han sido como los errores más frecuentes, para que ustedes no los cometan. Pero hasta ahí, ¿ok? El rol de ustedes, como en este caso su estatus es de aspirante, en su momento serán estudiantes de Prepa en Línea SEP, y entonces su rol será absolutamente activo. ¿Qué significa esto de activo o pasivo? Ustedes ya en esta modalidad de Prepa en Línea SEP, ustedes tendrán que hacer uso de una de las competencias o más bien que van a desarrollar más, que es la autogestión, junto con el pensamiento crítico. La autogestión tiene que ver, y que de esto vamos a hablar la siguiente semana, tiene que ver con la búsqueda de más información sobre los temas que ustedes están viendo semana tras semana. No sé si sea bueno o malo, y creo que no tiene nada que ver con una cuestión de calificar esta parte, pero les iba a decir como era agradable ir a una biblioteca. Ustedes a lo mejor ya no sé si quizás haya bibliotecas en su comunidad. Por ahí he visto aquí, donde yo ahorita estoy, una biblioteca como muy pequeñita, pero qué bien que las hay. Ahorita ya todo lo tenemos en una computadora, y esto obviamente, más que en la computadora, no es que esté ahí cargado, simplemente es, mientras tenga yo internet, podré acceder a cualquier biblioteca en la cual yo me suscriba. Esto es algo interesante, porque estaba yo hablando acerca de la autogestión. La autogestión, insisto, es buscar por mi cuenta, ir más allá, o no quedarme solamente con la información que los recursos de la plataforma me dan, sino ir yo más allá. En este momento, que es el propedéutico, no le veo yo mucho tema a el hecho de investigar más allá. A lo mejor podrían investigar acerca del plagio o acerca de cómo mejorar la ortografía quizás, pero son temas un tanto más simples. Anteriormente, es muy probable que a ustedes, tanto en primaria como en secundaria, les haya tocado como ese rol un poco más activo en cuanto a búsqueda de información. En esta situación, ustedes se enfrentaban dentro de esta autogestión. Si ustedes iban a una biblioteca, es definitivo que aquel material que les fueran a prestar para consultar información fuera fidedigno, porque eran libros, o bien enciclopedias, o bien diccionarios, ¿cierto? Ahora no lo hay como tal, ¿sale? Sí hay diccionarios, claro está, pero tienes que hacer uso de ese pensamiento crítico para tú elegir qué fuente puede ser fidedigna o no. Entonces tienes que estar catalogando si esta información es fiable o no, porque hay tanta variedad, tanta información alrededor, y como dicen, al son de un clic, que te puedes perder en toda esa red, ¿cierto? Entonces ahí hacemos uso del pensamiento crítico, que hace que sean fuentes fidedignas. Clara, este tema lo vamos a ver en esta semana, junto con estrategias de estudio. Bueno, les adelanto un poco.
¿Qué puede o qué hace una fuente fidedigna? Es a lo que me lleva la autogestión. Bien, tendrían que ubicarse ustedes con el punto A, es que haya un autor. 2, que tenga fecha de creación o de envío o de publicación, ¿sale? Fecha de publicación. ¿Qué universidad o qué revista está avalando esa información? Universidad o revista científica que avale ese artículo. Fíjense nomás. Y, cuarto, que tenga bibliografía consultada. ¿Qué significa esto? Que la persona o el autor o autores de esa información tuvieron que haber consultado por su parte otros autores. Esa información se tuvo que haber puesto dentro de ese documento al final del documento. ¿Sale? Generalmente viene como bibliografía consultada o bien como bibliografía simplemente, ¿no? Aquí la situación es que tú sepas o tengas mayor certeza que aquella información es verídica. No solamente de que a alguien se le ocurrió escribir porque es un decir, ¿no? Porque ciertas paredes tienen como ciertos tonos a lo mejor con el paso del tiempo y se ponen como a lo mejor más amarillas y demás. Y tú dices, ¿y eso qué? Caramba, esto a mí ahorita se me está ocurriendo como pregunta, ¿sale? ¿Qué tendría yo que hacer? Investigar. Bueno, pues como no es algo tan... no necesito que sea científico, puedo tener una respuesta científica. Resulta que el calor, más bien los rayos del sol crean hacen que la pintura se vaya como carcomiendo y vaya perdiendo color a tal grado de que se vaya haciendo un tanto amarilla, ¿no? Y por otro lado le pueda ir ocasionando tal cual como los efectos de la temperatura, puede ser el frío, puede ser el sol, puede ser la sal, puede ser, no lo sé, el clima como salino, ¿no? Cuando vives como en un puerto o en el mar. Bueno, tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? Si yo necesito esta información como para saber, simple, ¿por qué se hace amarilla la pared? Lo busco y encuentro información simple y voy a encontrar infinidad. Bueno, si yo quiero algo con base en la física y a lo mejor, ¿por qué no? Podría ser desde la física o la química, pues entonces ya me tengo que remitir a fuentes como más especializadas, ¿cierto? Bueno, ¿en dónde voy a buscar? ¿En un blog? ¿Hay blog científico? Sí, sí los hay. Tendríamos que buscarle un poquito más porque no somos o no tenemos como esa, ¿qué les puedo decir? Como esa costumbre o ese hábito de buscar más. Nos vamos simplemente con la información que nos aparece de manera prioritaria, se acaba. En comparación en otros, no sé, cuando íbamos a la biblioteca, pues es obvio que si buscábamos en un libro, insisto, la información iba a ser verídica, confiable, ¿sí? Era de un libro. Un libro, chéquenle, y siempre debe de tener bibliografía consultada o bibliografía, ¿no? O referencias bibliográficas se les llama, ¿sale? Ok. Espero, según yo aquí, creo que es en este archivo o en esta presentación que tengo algo sobre esta cuestión. Denme chance si no lo recupero y se los paso. ¿Ok? Bueno, para no desviarnos mucho del tema, todo esto tiene que ver con la autogestión. ¿Ok? Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con argumentar. Argumentar de manera con base, ¿sale? No es solamente no estoy de acuerdo contigo porque me caes mal, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo contigo porque me caes bien. O simplemente porque no se me ocurre, no me suena lógico lo que estás diciendo, entonces no.
No, la argumentación parte del pensamiento crítico, en que tú tengas fuentes confiables y que hayas leído y que tú digas, por cierto autor menciona tal cosa, este otro autor menciona esta y esta cosa, por tal motivo, mi criterio con base en lo que investigué es esto y esto. Qué distinto, qué distinto. Hoy en día pareciera que esta parte de argumentación, a pesar de que lo hacemos uso de ello todos los días, por distintas situaciones, no le damos como tanto crédito, simplemente ni siquiera le sabríamos poner el nombre, pero estamos utilizando el pensamiento crítico, ¿ok? Insisto, el pensamiento crítico no es criticar al otro, no, es argumentar. Y sobre eso, tener un pensamiento, un sentido común, ¿no? Que común es un decir, simplemente es decir, ok, ya leí sobre este tema, ok, considero que esto y esto puede suceder porque, bueno, yo ya investigué sobre tal cosa, ok, ¿va? Espero no haberlos enredado sobre esta información. Recuerda, estábamos hablando la actividad integradora 5, que tiene que ver con que van a realizar un cuadro comparativo del antes y el después, en comparación con la modalidad en línea versus modalidad tradicional, que sería la presencial, donde estoy cara a cara con el otro. Recuerden, no me voy por esa línea solamente, porque si no serían respuestas muy superficiales. ¿Qué me lleva? ¿Qué competencias me deja o hay distintas entre la modalidad en línea y la presencial? Esto, así como les estoy diciendo esta pregunta, podría yo investigarla. Y sería una de las tantas diferencias que hay con la educación en línea, ¿no? Por ejemplo, los beneficios, el por qué tú eliges una modalidad en línea. Bueno, pues porque por tiempo me es más práctico. Muy bien, ¿qué más? Pero no te vayas solamente por lo simple, por lo obvio, ve más allá de la pregunta. ¿Okay? Bueno, ahora vamos viendo la actividad integradora 6. También aquí se les está pidiendo un documento elaborado en procesador de textos con el análisis y reflexión de las preguntas planteadas sobre tu experiencia de bachillerato en prepa en línea CEP. Chequen bien, hay un análisis y una reflexión. Esta sería otra de las competencias que es importante tener en cuenta. Me queda claro que también en la modalidad presencial lo podríamos tener, definitivamente, pero dependerá mucho de qué manera yo lo conciba o qué es lo que haga para yo empezar a desarrollar más el análisis. El análisis es desmenuzar una pregunta, un tema, y después sintetizarlo. Chequen bien algo. En cuanto a me voy a meter ahorita con, no sé, estrategias de estudio, ¿ok? Va. Hace un momento yo les decía que en la primaria y secundaria me dejaban resúmenes. Bueno, puede ser, fíjense bien, copiar, va. Pero sobre esa copia puedo ir haciendo un resumen, ¿ok? Sobre ese resumen, identificar las palabras clave, ¿ok? Entonces, el resumen podría ser un análisis, a grosso modo. El resaltar palabras clave, estoy haciendo un análisis, estoy desmenuzando la información y ubicando como si fueran códigos, ¿no? Como palabras que son claves que me dan una información en concreto y me la sintetizan. Entonces, generalmente puedo partir de una síntesis, ¿no? Sintetizo la información, analizo la información y la vuelvo a sintetizar. ¿A qué voy con esto? Puedes tú realizar, en cuanto a estrategias de estudio, mencioné ahorita un resumen. Puedo hacer el subrayar solamente palabras clave que están en un documento, por ejemplo, en estos recursos que da la plataforma. Ok, subrayo.
como estas palabras clave o las ideas fundamentales. ¿Okay? Estoy haciendo, primero leo, luego sintetizo, ¿no? Hago esa síntesis o ese análisis y luego la síntesis. A ver, chequen. Aquí vamos a hacer el ejercicio respecto a la actividad integradora 6. Fíjense bien, un documento elaborado en procesador de textos con el análisis y la reflexión de las preguntas planteadas sobre tu experiencia de bachillerato en prepa en línea C. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer ahora va a ser subrayar ahorita que acabo de leer, ese fue una, podría partir de una síntesis, ¿ok? Es un todo, la síntesis, ¿ok? Ya que lo leí, ahora voy a identificar las palabras clave. Estoy haciendo un análisis. Aquí es un documento, procesador de textos, donde haya un análisis y una reflexión sobre la experiencia en prepa en línea C. ¿Ok? Dentro de ese todo, o sea, dentro de esa síntesis, hice un análisis con los puntos clave, que es documento, análisis, reflexión, experiencia, prepa en línea C. ¿Ok? Bien. Ahora vuelvo a hacer una síntesis. De ese análisis voy a una síntesis simple. Lo que tengo que hacer es checar mi experiencia de prepa en línea C. Vamos revisando esta parte, qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, esto que hice, un ejemplo ahorita que les acabo de dar como tan simple, resulta que parte también de la autogestión. Tengo que estar haciendo todo el tiempo análisis, síntesis o síntesis, análisis. No siempre parto de uno u otro. Puede ser bidireccional, porque lo menciono. Podríamos decir que siempre hacemos un análisis y luego una síntesis, pero no necesariamente. Puedo yo estar de uno a otro, o sea, si hago un análisis, ahora puedo hacer la síntesis de ese análisis y entonces me quedo con una conclusión simple. La conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esta actividad integradora 6? Hay que contestar una serie de preguntas sobre la experiencia de prepa en línea C, sobre lo cual tenga yo que hacer una reflexión personal. ¿Cuál es mi opinión sobre mi trayectoria o mi experiencia más bien en prepa en línea C? ¿Cuál es mi perspectiva? Esa reflexión personal, cómo me imagino que voy a tomar los tiempos, qué tipo de estrategias de estudio voy a llevar a cabo y voy a implementar. Por ejemplo, chequen entonces. En esta actividad 6 nos está diciendo en la primera parte, dice: a continuación te presentamos una serie de oraciones, reflexiona acerca de lo que se te indica en cada una de ellas. Redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Ojo con esto. No es pregunta y respuesta, es todo junto. ¿Qué diferencias hay entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea C? Y tienes que redactar esta parte de las diferencias, que era lo que yo hace un momento te decía. Ve más allá de lo evidente, ¿ok? Pero recuerda, si estoy haciendo un análisis y una reflexión, no voy a poner pregunta-respuesta. Me está diciendo aquí que la reflexión debe de ser mínimo de media cuartilla, pero ubicando las diferencias,
las diferencias de educación anterior, las ventajas, los cambios que voy a hacer y las estrategias de estudio. Todos estos 4 puntos los voy a sintetizar. Si te queda como más claro, primero hazlo a manera analítica, pregunta por respuesta, y después lo sintetizas. ¿Ok? Checa, no tienes tú ni que, vaya, en este caso, como es tu experiencia, no tendrías que investigarlo, porque eso lo vas a tener tú. ¿Cómo te imaginas? A ver, por ejemplo, ¿qué diferencias habría entre la educación escolar que tuviste y esta? Pues esto a lo mejor podrías investigar sobre esas diferencias, lo que te decía hace un ratito, ¿ok? Y sobre eso ya dices tu opinión, ¿va? Pero en cuanto a las ventajas, los cambios que vas a hacer en tu vida y las estrategias que vas a aplicar, las estrategias de estudio que aplicarás, pues eso no lo investigas. Eso lo reflexionas, es decir, a ver, ¿qué ventajas realmente me da preparatoria en línea? Prepa en línea C. ¿Por qué lo elegí? Pues porque aquí no tengo horario. Sí. ¿Qué más me podría ayudar? No voy a gastar en transporte. Muy válido y muy bueno ahorita en estos tiempos. ¿Qué más? ¿Qué cambios voy a hacer en mi vida? Y es obvio que tienes que hacerlos. ¿Por qué? Porque estás implementando una actividad. Más que implementar, estás abonando una actividad más a tu quehacer cotidiano. Obviamente, en ese cúmulo de actividades, a algo muy probable le vas a tener que restar tiempo para poder darle a el estudio. Simplemente es un reacomodo o reorganización de tiempos y de actividades. ¿Sí? Ese tema, si mal no recuerdo, lo vimos la semana pasada, que es la gestión del tiempo, ¿no? ¿Sí va quedando claro? Entonces recuerden, hago en este caso un análisis pregunta por pregunta y después lo sintetizo, ¿ok? Para hacer entonces la reflexión en conjunto y que sea de una media cuartilla, ¿ok? Espero haber sido claro. Si acaso no queda claro, me dicen por el mensajero de la plataforma, ¿ok? O bien por el correo institucional. Vamos viendo la siguiente. Menciona, dice, por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas tú al estudiar Prepa en Línea CEP? Esperas, reflexiona y redacta, ¿ok? Tu respuesta en al menos 5 líneas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de Prepa en Línea CEP y por qué? Me llamó la atención los horarios. ¿Por qué? Porque me da tiempo de estar más con, no sé, si yo tuviera niños, entonces podría estar más con mi familia sin restarle los cuidados y en los tiempos que yo pueda tener como libres, pues bueno, se los puedo dar, ¿no? Es más flexible, vaya. ¿Va quedando esto? Voy dando respuesta a cada uno, pero algo importante que les he comentado de manera reiterativa en cada semana o a lo largo de las semanas. Hay que leer de manera reflexiva, comprensiva. No te vayas a, ¿cuáles son mis expectativas? Pues terminar pronto. ¿Terminar pronto cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Por qué estás eligiendo este modelo? En cuanto al tiempo, checa cuánto te lleva en una tradicional y cuánto te va a llevar en este. ¿Cuántos módulos son? ¿Va quedando esto? Para que entonces puedas dar una respuesta acertada. Porque si nomás dices que por el tiempo, yo me quedaría al momento de revisar tu respuesta, sería por el tiempo, cielos, qué subjetivo, es que no entiendo por el tiempo para terminar, pero eso pues no es lógico. A ver, por el tiempo en cuanto a
menor gasto, no sé, de transporte, no sé, va quedando. Entonces traten de ser lo más explícito que puedan, ¿ok? Bien, hasta aquí vamos bien. Ok, seguimos entonces. En cuanto a esta parte se me hace importantísima. El modelo educativo de prepa en línea SEP está centrado en el estudiante y se apoya en el enfoque basado en competencias. Fíjense aquí algo importante. Esta parte se los voy a leer, el modelo educativo, está bien. Pero si se dan cuenta, hay algunas palabras, frases, que están en negritas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Obviamente resaltando ideas, ¿sale? Como ideas principales. Entonces, si yo ubico todo esto, a ver, vamos a ponerlo en amarillo. Todo esto, así, en conjunto, sería la síntesis, ¿sale? Como algo sintético, está bien. Y lo negrito, esta parte negrita, modelo, estudiante, basado en competencias, centrado, etc., etc., ¿ok? Ese sería el análisis. Entonces hago un análisis, una síntesis y van enlazados. ¿Ok? Ojo con eso. Bien, ahora sí, me regreso. El modelo educativo de prepa en línea SEP está centrado en el estudiante y se apoya en el enfoque basado en competencias. Es decir, que a diferencia de lo que ocurría con algunos modelos educativos antiguos, la atención se concentra en las necesidades de los estudiantes. De hecho, la planeación se efectúa considerando las habilidades, las actitudes y los conocimientos que se espera que ustedes como estudiantes desarrollen, a fin de que apliquen en contextos reales, que los apliquen en contextos reales. Y no se plantea pensando solamente en el desarrollo de conocimientos teóricos en el aula sin vinculación con la realidad ni con los aspectos actitudinales, emocionales y prácticos de quienes estudian. De este modo, puede afirmarse que el modelo educativo de prepa en línea SEP busca que lo que aprendas aquí te sirva para la vida cotidiana. ¿Cómo puedo yo ir aplicando en lo cotidiano los temas que vamos viendo en la plataforma? Les había comentado la semana pasada que ahorita realmente en el propedéutico se les pide que ustedes, por un lado, se familiaricen con la plataforma, ¿sí? Y por otro, aprendan a seguir instrucciones. ¿Ok? Se te están dando una serie de instrucciones para realizar cada una de las actividades. Bueno, esto es seguir una serie de pasos para lograr cierto resultado. ¿Ok? Ese resultado, pues, es el documento que tú entregas. La consecución de pasos es algo similar a... o es lo mismo más bien, que llevar a cabo un proceso. Les había dicho de algo bien sencillo, ¿no? La semana pasada, de cómo podríamos hacer una gelatina. Pues tiene una serie de procesos, más que procesos, es una serie de pasos para lograr el resultado, que es la gelatina. ¿Qué tienes tú que hacer para subir el documento a la plataforma? Pues una serie de pasos. Paso 1, meterme a la semana o ingresar a la semana correspondiente, en este caso es la semana 3. Paso 2 es ver la actividad, en este caso esta es la actividad 6, ¿no? Actividad integradora 6, ¿en qué consiste? Revisar los recursos, ¿ok? Bien, ya revisé los recursos. Ahora me devuelvo nuevamente a qué es lo que tengo que realizar en esa actividad 6. Muy bien, ya siguiente punto,
sería descargar el documento maestro en el cual tengo que realizar la actividad. Ok. Siguiente paso, revisar que cumpla con todos los puntos que me está solicitando la actividad. Ya lo revisé. Siguiente punto, que esté acorde, revisar que esté acorde a la rúbrica, que no me haya faltado nada. ¿Cómo lo estoy guardando el documento? Pues con una nomenclatura específica. Apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, M mayúscula 00, que es módulo 00, que es el propedéutico, semana S3, que es semana 3, A, I mayúscula, que es actividad integradora 6, nomás pongo el 6. Y pongo la extensión del documento, que es docs, ¿no? DOXS, es de Word, ¿sale? Sin esa extensión no puedo yo abrir el documento. Ya me cercioré que tiene la nomenclatura guardada, está todo bien, tiene la extensión, muy bien. Ok, siguiente paso, subirlo a la plataforma. ¿En qué parte? Les va quedando claro, todo es una serie de pasos. Y realmente para todo necesitamos una serie de pasos. Cuando ya estamos tan familiarizados con los pasos o con ese proceso, hay algunas cosas que nos vamos, es como si utilizáramos atajos, ¿no? Nos brincamos ciertos pasos porque ya los demás ya lo domino, ya sé que tiene que tener cierto tipo de nomenclatura y ya lo hago casi en automático. ¿Ok? Bien, ya no reflexiono, digo, deberíamos de reflexionar, pero realmente actúa cuando ya nos familiarizamos con cierto proceso, actúa el automático. Ajá, insisto, habrá actividades donde no debería, por ejemplo al manejar, pero habrá otras que no pasa nada, o sea, no hay ningún peligro sobre hacerlo en automático. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿les queda claro? ¿Para qué entonces debemos de acatar instrucciones? Porque todo lleva un proceso, porque todo tiene una serie de instrucciones que me llevan a un resultado específico y que me están solicitando. En el trabajo, por ejemplo, si ustedes trabajan, supongo que todo tiene un proceso. ¿Ok? Esto es un ejemplo tal cual de cómo ustedes pueden llevar a su vida cotidiana el tema que ustedes estén viendo. ¿Ok? Es tal cual. ¿Ok? Espero que vayamos bien. Siguiente. Estrategia de estudio clave para el éxito académico. ¿Cómo es esto de las estrategias? Las estrategias de estudio son herramientas fundamentales para mejorar el rendimiento académico, facilitar la comprensión de los conocimientos y lograr mejores resultados, que eso es ese es mi objetivo final. Que ustedes conozcan las estrategias para que entonces sepan utilizar qué cosa, ante qué situación o ante qué tema. Vamos viendo. Este tema no creo concluirlo el día de hoy, Probablemente vamos a dar una segunda parte el viernes. Tipos de estrategia de estudio. Existen diversos tipos de estrategias, cada uno con enfoques específicos que se clasifican en cognitivas, metacognitivas y de gestión del tiempo. Vamos revisando las cognitivas. Dice, implican técnicas para procesar información, como lo es la elaboración, la repetición y la asociación. Bien. ¿En qué tipo de temas ustedes utilizaban técnicas como la elaboración, la repetición y la asociación? Estrategias cognitivas. Cuando ustedes estaban aprendiendo las tablas de multiplicar, estoy segura que llevaron una serie de pasos para poder llegar a tablas o a las multiplicaciones. Primero las sumas, restas, multiplicaciones y luego de las multiplicaciones las divisiones. ¿Sale? Ok.
Ahí hay como un proceso para llegar a la multiplicación. Bien. Pero para yo aprenderme las multiplicaciones tuve que hacer uso de la repetición, muy probablemente. Muy probablemente. ¿Ok? La elaboración pudo haber sido por medio de problemas. Si tenemos 3 manzanas y luego junto otras 3 manzanas, ¿cuánto me queda? ¿O cuántas tengo? Chequen bien. ¿Cuántas veces hay el número 3? ¿Cuántas manzanas son? 3. Ok, entonces la vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí que hay 3. ¿Okay? 3 manzanas. Bien. Y te está diciendo que después habrá otras 3 manzanas. ¿Cuántas veces se está repitiendo el número 3? Hay 3 manzanas, ¿sí? Hay otras 3 manzanas. Entonces se está repitiendo 2 veces el número 3. ¿Ok? Y ahora aquí, entonces, si tengo 3 manzanas, si tengo 3 y 3, son 6. Ahí estoy haciendo una suma, ¿ok? Estoy haciendo un problema, ¿ok? Va. Ahora, esa suma la voy a convertir en multiplicación. ¿Cuántas veces se está repitiendo el 3? 2 veces. 3 por 2, 6. ¿Sí? Y la otra era 3 más 3 y otra vez. Checa bien. 3 más 3 son 6. ¿Ok? Va. Chequen bien entonces. Ahora, este número 3 más 3 me da 6. 3 por 2 son 6. Estoy haciendo uso de la elaboración en este problema, ¿no? Estoy haciendo uso de la repetición. Si yo digo 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y así me puedo ir con la tabla. ¿Está bien? Esa es una repetición, es sencillo. Y la asociación es esto que estoy haciendo aquí. ¿Sale? La multiplicación será una suma abreviada. ¿Sí? Va. De esta manera estamos haciendo uso entonces de estrategias de estudio cognitivas. ¿En dónde más hacemos uso de la asociación en aprender inglés? Puedo poner a lo mejor, y también se puede utilizar con matemáticas, manzana, la figurita de una manzana, y entonces, ¿cómo se dice manzana? Pues apple. Entonces, a lo mejor voy poniendo manzana, ¿no? La figurita de la manzana, y entonces veo cómo se escribe apple. ¿Ok? Este es el uso de la asociación. Asocio una imagen con texto. Asocio un número, puede ser con texto o con un símbolo. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? Ok. Vamos a borrar todo. Bien. Ahora, estrategias metacognitivas. Se enfocan en la autorregulación del aprendizaje, incluyendo la planificación, el monitoreo y la evaluación del propio proceso. Checan bien, metacognitivas. Autorregulación de estudio, por ejemplo. Les comentaba desde la semana 1
si mal no ubico, desde la semana 1, que era importante que ustedes realizaran una agenda, ¿cierto? En la cual ustedes pusieran lunes, miércoles, viernes realizo ciertas actividades, martes, jueves realizo otra, y cuánto tiempo le vas a dedicar tú al estudio. Ok. La autorregulación tendrá que ver con esto que yo les he mencionado, de lo que yo llevo hasta aquí. Ahorita llevamos en la semana 3, pero por ejemplo, puedo hacer una serie de preguntas, ¿no?, reflexivas. ¿Qué es lo que vimos en la semana 1? ¿Ok? Me quedó claro esto, esto, esto y esto. Bien, semana 2, esto, esto y esto. ¿Ok? En conclusión, entre la semana 1 y 2, ¿con qué me quedo? ¿Sí? Ok, chequen bien. La planificación sería la agenda. El monitoreo sería esa parte que yo esa verificación de que yo estoy estudiando 1 hora cada tercer día. Estamos bien. Y la evaluación del propio proceso son estas preguntas reflexivas que yo misma me puedo hacer, a lo mejor al concluir la primera semana, a lo mejor a la mitad del propedéutico del módulo, que sería la semana 2 al final, y entonces en la semana 1 que vimos, semana 2 que vimos, ¿ok? Y me quedo con esto, este es mi aprendizaje. ¿Sabes qué? Me quedo como con duda de esta, entonces me remito otra vez porque hay algo que todavía no me acuerdo que vimos en la semana 1. ¿Sí queda claro? Es esa parte de ese monitoreo que yo misma puedo hacer de mi propio aprendizaje. ¿Ok? No necesito que vaya a la misma plataforma, que si lo hace, te esté preguntando sobre temas pasados, ¿no? Y si lo hace, ¿dónde? Si se dan cuenta, en la semana 2, ustedes vieron en la actividad integradora 3, se retoman, en la 3 y en la 4, se retoman puntos clave de la semana 1, ¿sale? En la semana 3 se retoman los temas clave de la semana 1 y de la semana 2. Eso es una forma de monitoreo y de ver si me está quedando claro, cerciorarme yo si me está quedando claro el conocimiento o si necesito implementar alguna otra estrategia dado que no me está quedando claro. ¿Ok? A ver, si tú ahorita, por ejemplo, no te sientes conforme o no te sientes todavía familiarizada con la plataforma que tienes que hacer, pues necesito practicar más. ¿De qué otra forma podría yo practicar? Es obvio, metiéndonos a la plataforma, ¿no? Y estar viendo por dónde, qué nos da mi aula, en dónde está mi perfil, de qué manera puedo contactar al asesor virtual, etc. ¿Ok? ¿De qué manera, cuántos son los agentes educativos con los cuales yo me puedo hacer uso, ¿no? Más que hacer uso de ellos, no es, puedo consultar. ¿Cuáles son? ¿Ante qué situaciones podría yo acercarme a ellos? Ay, no me acuerdo qué hacía el tutor. Cierto, había un tutor. Me remito a esa información, la reviso y nuevamente. Ok. Entonces, las estrategias metacognitivas es algo muy interesante porque la idea precisamente sería el estar retomando el pasado, por decir, para impulsarme a lo que sigue. Lo afianzo y continúo con el nuevo aprendizaje. Lo afianzo y luego me continúo con el siguiente. ¿Sale? Nunca vas a volver a estar en la base. Nunca. Nunca vas a estar como empezaste. Simple. ¿Ok? Entonces, es importante la planificación, el monitoreo y la evaluación del propio proceso. ¿Ok? Bien.
En cuanto a la gestión del tiempo, dice, estas estrategias se centran en la organización y distribución eficiente del tiempo dedicado al estudio. Fíjate bien aquí en algo. Está hablando de eficientar el tiempo. Distribución eficiente del tiempo. Es que ¿cuántas horas te la estás pasando en la plataforma fulanito, fulanita? 1 hora diario. Ok. ¿Y esto te es suficiente? Sí, me está quedando claro. Semana 1, 2, hasta dónde vamos, por esto. O sea, me puedo yo cerciorar de que me está quedando claro por esto, esto y esto. Tengo argumentos. ¿Ok? Bueno. No es que tú te la pases 5 horas en la plataforma y menos en un propedéutico, porque no hay necesidad de tanto tiempo. Tendrás tú que estar autorregulando cuánto tiempo necesitas dedicarle a cierto tema y menos a otro, dependiendo si se te hace o no complejo. A lo mejor ahorita en el propedéutico es solamente 1 hora o quizás media hora, no necesitas más, está bien. Esto es al ritmo de cada quien. Pero a lo mejor cuando ya veas matemáticas, cuando ya veas inglés, le tendrás que subir un poco el tiempo de estudio. Y en otro momento le bajas, pero va a depender mucho de la complejidad que sea para ti. No es para el otro. Es que a mí no se me hace difícil. A ti no se te hace difícil, pero a otros sí. Entonces, recuerden, no se vale compararse. Por nada. No aplica el compararse. No aplica. Nada. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. ¿Ok? Porque es un tema que vamos a continuar el día viernes. ¿Sale? Cualquier duda me dice y me quedo aquí por si tuvieran algo más que comentarme y sería muy bueno que me lo dijeran de manera verbal porque no puedo yo ver el chat de Teams. ¿Ok? Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo y los veo el viernes. Bye.